Bueno, vamos a volver a intentar nuevamente a ver si podemos lograr el vivo con Sandra. Eh, Vamos a ver si podemos lograr que se conecte o bueno, si no será evidentemente un problema de Instagram. Así que bueno, vamos a ver si ahora podemos invitarla. Eh, Perdón la desprolijidad, pero estamos viendo a ver si no sé qué pasó o si hay algún problema con Instagram que no está funcionando. Probamos una última vez y si no, ya pasamos el video para otra fecha. A ver. A ver, ya Sandra puse de nuevo, lo acepté, pero... Ah, ¡Ay, finalmente! ¿Qué pasó? no lo Por sé. favor, el video No lo sé. Misterios de la tecnología. He desinstalado al final. Digamos que a las malas maneras a veces funciona. Ay, pero media hora voy a decir para todos los que nos están viendo, bueno, ya lo logramos, un aplauso para nosotros, porque No, llevamos más de una media hora sí, intentándolo. sí, sí. Bueno, Sandra, qué bueno verte. Hago la mini Sí. presentación porque la hice no sé cuántas veces, pero para los que, bueno, este vivo va a quedar de todas formas grabado, así que para los que luego lo vean, estamos con Sandra Ramajo Navarro, directora de Ramajo Legal, en un vivo que las dos queríamos hacer ya hace bastante para hablar, bueno, sobre esta famosa audiencia que se va a realizar el próximo 11 de marzo, donde se va a discutir el decreto Tajani bueno, la constitucionalidad, ¿no? de este famoso decreto tan polémico, porque ha cambiado un poco, sí, diría que cambió todo para las personas que buscan obtener el reconocimiento de la ciudadanía iuris sanguinis. Así que gracias, Sandra, A ti, por esta a ti, oportunidad tan Florencia, por interesante. la invitación. Y lo siento mucho para todos los que nos están siguiendo. Siento mucho los problemas técnicos. Pero bueno, ya estamos aquí. Sí, como dices tú, este 2025 ha sido increíble, inesperado, porque no sé si te acuerdas, el último directo que hicimos fue finales de 2024, Claro, porque cuando, hablamos de... cuando estuvimos hablando sobre el tema de las naturalizaciones, sobre la posibilidad de que aumentara la tasa en enero, que al final aumentó. Y viéndolo un poco desde, ¿no? Desde la perspectiva, ¿no? Haciendo un poco vista hacia atrás, es que parece todo hecho, como dicen en Italia, a tavolino, ¿no? O sea, en diciembre eh, emanan, ¿no? La ley de presupuestos que conlleva una incrementación increíble, o sea, una subida de tasas increíble para este tipo de procedimientos. Y casualmente, luego en marzo, eh, la única vía que queda es la judicial, con lo cual quien quiere defender sus derechos lo puede hacer solo judicialmente pagando las tasas nuevas que han sido eh, previstas, ¿no? Para que os hagáis una idea, en un grupo donde a lo mejor había unos 15 personas, pongamos unas 10 que nos salen las cuentas más fáciles. Antes se pagaba una tasa única por familia de 545 totales, ¿vale? Entre la marca de bolo y el contributo unificado. 545 dividido en 10. Hoy en día, 10 personas pagan 600 euros por persona, por 10 son 6.000 euros. Sí, que digamos que es un cambio, O sea, es un incremento importante, no lo siguiente, ¿vale? Entonces, bueno, inicialmente, digamos que en los primeros meses de 2025 se pausó un poco las solicitudes, precisamente por eso, porque mucha gente se tiraba un poco para atrás. Sabemos cuál era la situación de los consulados, sabemos que era prácticamente imposible conseguir turno en cualquier consulado del mundo italiano. Sabemos que era también complicado y
complejo, cuanto menos, venir a Italia a hacer el procedimiento, pues porque era un gasto, ¿no?, muy importante. Y en esa situación, la mayoría de gente lo que hacía era presentar un recurso ante los tribunales. Eh, Delante de esa subida repentina de tasas, muchos, bueno, se tiraron un poco para atrás, quedó un poco pausado, ¿no? Hasta que después Hasta el que llegó la decreto, bomba, hasta que llegó hasta la que llegó bomba, la bomba. inesperadísima, porque yo creo que nadie se esperaba que pudiese salir No, un decreto como salió, y no, que realmente restringió, fue una gran restricción. sí. Y una gran restricción, y además que no estaba claro, ¿no? Cuando salió este decreto en marzo de 2025, es como que salió y de repente era como, bueno, ¿cómo se va a llevar a cabo esto Bueno, adelante? de hecho, no salió ni siquiera publicado. La primera cosa que vimos fue la transmisión del ministro Tajani en la rueda de prensa, donde nos indicaba que se había aprobado ese tipo de normativa y nos dejó a todos bastante alucinados. Y delante de esa situación, pues obviamente mucha gente empezó a presentar recursos de inconstitucionalidad porque el decreto presenta cuestiones realmente bastante lampanti, como dirían en Italia, ¿no? Y digamos que hubo la suerte, porque esa parte, digamos, de todo este procedimiento, el día 11 de marzo nos encontramos delante de la Corte Constitucional, un poco por el trabajo hecho y un poco por suerte. Porque el día que el ministro Tajani salió diciendo por la tarde que desde la noche anterior la normativa había cambiado, esa mañana hubo una familia venezolana que presentó un recurso. Esa familia, en el momento en el que presenta el recurso, no sabe que hay un cambio de normativa. Eso es como inicia el caso que va a ir ahora a la Corte Constitucional. Constitucional. La familia venezolana presenta un recurso la mañana del 28, ¿vale? Que es la mañana donde nadie sabía nada. Por la tarde, Tajani sale diciendo que a partir de la noche anterior es aplicable esta nueva normativa. Para los que no, digamos, estén muy metidos en el derecho, o sea, hacer partir una normativa desde el día anterior es algo realmente jurídicamente aberrante, ¿no? Entonces, delante de esta situación, obviamente, el juez, en este caso, no se había planteado ninguna cuestión de inconstitucionalidad porque no se sabía que había este recurso, ¿eh? Pero el juez se da cuenta de que es un caso realmente de estudio. Y, pues, obviamente, digamos, informa, ¿no? Habla con la abogada y le propone hacer una vista para que en junio ella pueda depositar también unas memorias, etcétera. En ese momento, y eso lo digo porque ya lo ha hecho público el colega Bonato, que es uno de los abogados que, digamos, patrocinan esta causa. Esta colega, la colega que lleva el caso, contacta con la asociación AGIS, una asociación de la cual hago parte, que somos unos 40 50 abogados que hacemos solo ciudadanía iure sanguinis, ¿no? O que cuanto menos estamos especializados en este ámbito. Ella nos contacta, nosotros entendemos en ese momento que es un caso piloto fundamental y que muy probablemente va a ser una ocasión que no podemos perder para intentar sollevare, ¿no? Para intentar que se remita esta cuestión a la Corte A la Constitucional. corte. Entonces contactamos con el abogado que también se ve en la procura, está todo público, en la ordenanza está todo público, contactamos con el abogado Chelotto, que es un grandísimo constitucionalista, y todos los socios de AGIS patrocinamos también económicamente esta causa, sin saber obviamente qué es lo que pasaría, ¿no? Preparamos unas memorias con este constitucionalista. He oído algunas declaraciones que se dice que fue improvisado. No, no fue improvisado. Las notas fueron preparadas por parte de un constitucionalista porque el juez tiene que tener algo al cual apelarse. Nosotros le dimos los motivos para que él
hiciera, ¿no?, la solicitud delante de la Corte Constitucional y efectivamente admitió esta solicitud. Entendió que bajo su punto de vista había cuestiones de inconstitucionalidad y elevó la cuestión a la Corte. Fue publicada esta ordenanza, se han hecho todos los trámites, digamos, burocráticos para que finalmente haya sido fijada esta audiencia en marzo. El 11 de marzo. Y es una audiencia que, digo, puede Es cambiar una todo, audiencia, ¿no? Es como, venimos de Quirón. claro, o sea, es la audiencia, o sea, digamos que no nos jugamos todo en esa audiencia porque a nivel jurídico, si Italia no nos pusiera una solución a esta cuestión, también tenemos Europa. Podríamos ir delante de la CEDU, que es una Corte Europea de Derechos Humanos, y solicitar que ellos intervengan en esta cuestión. O sea, digamos, toda la vía no está finiquitada si la cosa va mal, ¿vale? Pero obviamente es muy importante esta audiencia, mucho. En todo esto, en los últimos meses, si no voy equivocada, en octubre, también otro tribunal de Mantova, a través de la colega La Malfa, que también hizo el escrito con Chelotto, o sea, siempre tenemos al mismo constitucionalista en medio, se hizo una solicitud por un tema de menores, ¿vale? Okay. Estos menores fue solicitada a la comuna que transcribieran una sentencia añadiendo a unos menores que no estaban en esa sentencia porque en pasado no siempre era fundamental meter a los menores en el procedimiento, porque por norma, cuando el papá o la mamá se convertían en ciudadano italiano y se Podían. registraban, automáticamente registraban a sus hijos y no había ningún tipo de problema. Estos niños no entraron en el procedimiento, hubo una sentencia favorable con ya una situación en la que los niños ya no podían entrar porque ya se quedaban fuera en base a la nueva normativa. Y lo único que podían hacer es ser reconocidos con el beneficio di legge, que es un poco diferente al iure sanguinis. Entonces, la compañera La Malfa, el abogado La Malfa, lo que hizo es hacer un recurso delante del Tribunal de Mantova para solicitar que esta cuestión también que tiene que ver con los menores fuera elevada también a la Corte Constitucional. Y así fue. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar el día 11? El día 11 se va a debatir seguramente sobre la ordenanza del Tribunal de Torino, ¿vale? Tenemos esa ordenanza que está publicada. Pero tenemos también ya publicada la ordenanza de Mantova. Muy probablemente se reunirán los dos procedimientos y se harán los dos el día 11 de marzo. Eso es Okay. seguramente lo que pasará el día 11, ¿vale? ¿Por Y qué? Porque están sí, interconectadas las causas, es siempre la misma normativa, aunque hay aspectos un poco diferentes en cada una de las ordenanzas, pero son ligeramente, ¿no?, interconectados. Entonces, seguramente este caso, y por eso ha sido ya publicado, para tener el tiempo legal para que en este procedimiento puedan estar también las personas del juicio de Mantoa, ¿vale? Sandra, y lo que se discute, lo que se va a discutir, digo, es justamente, ¿no? Si el decreto, el famoso decreto Tajani es un decreto constitucional, Exacto. digo, ¿qué puede llegar a cambiar para las personas que porque digamos, para poner un poco en contexto, antes de este decreto, digamos que no había un límite a a obtener el derecho de reconocimiento, ¿no? El decreto Tajani lo que hace es poner un límite, una restricción, Exacto. y ya no pueden acceder Sí. generaciones, es como que restringe a la segunda generación la obtención de la ciudadanía. Entonces, La particularidad del decreto, hay dos aspectos muy importantes que van a ser tratados en esta audiencia. Primero, si la modalidad con la cual se emitió es correcta, porque las leyes no se emiten con decreto de urgencia. Un cambio tan radical y un cambio que afecta a millones de personas, porque es un derecho muy importante, el derecho a la ciudadanía, afecta
a millones de personas y no puedes hacer un cambio de este tipo con una especie de DNU argentino, ¿no? Con un decreto ley, que es un decreto pensado para situaciones de emergencia, de urgencia. ¿Por qué? Porque es un decreto que no pasa inicialmente por la Cámara. El gobierno emite el decreto y luego digamos, se valida, entre comillas, en las cámaras. Pero claro, el proceso de validación es totalmente diferente porque los tiempos son diferentes, porque hay solo 60 días para hacerlo y porque es muy difícil que no se convalide un decreto que ya ha sido emitido, ¿vale? Claro, Entonces, se cuestiona primero si la modalidad fue correcta, si se pudo hacer de otra manera, por qué no se hizo de otra manera, por qué no se hizo en un procedimiento con un proyecto de ley, como había varios proyectos de ley que nunca fueron tratados en las cámaras, por qué no se hizo de esa manera. Y segundo, el segundo aspecto fundamental, que es lo que la primera cuestión que eleva el Tribunal de Torino, es el hecho de que es retroactiva, la ¿vale? retroactividad. Aunque ellos en la normativa intenten hacerlo pasar como otra cosa, es una normativa que es retroactiva, porque afecta a quien ya tenía adquirido ese derecho. Y eso no es que lo digamos nosotros, es que lo ha dicho la Corte Constitucional, lo ha dicho la Corte di Cassazione, diciendo que es un derecho imprescriptible, es un derecho que se eh, adquiere en el momento del nacimiento, con lo cual era un derecho que ya había sido adquirido por todos esos descendientes, ¿no? Y lo que hace la normativa es quitarles algo que ya tenían. Es retroactiva, claramente. No es que diga, a partir de mañana, los que nazcan mañana ya no podrán hacer la solicitud. Eso hubiera sido correcto. O, por Claro, ejemplo, que hubieran dado una ventana de tiempo. A partir de aquí a un año, quien no haya hecho la solicitud se quedará fuera. O sea, cambiamos la normativa, pero damos la posibilidad de todos los que tienen ese derecho poder activarlo, ¿vale? Durante un periodo de tiempo. Ninguna de las dos opciones se dio, ¿vale? Y eso es lo que se va a cuestionar el día 11. Hay una pregunta, me parece muy interesante, que nos hace Giannino. Dice que el Tribunal de Roma también ha emitido una ordenanza en contra de la ley Tajani. Bueno, yo la ordenanza no la he visto, no he visto tampoco la comunicación. Me han llegado mensajes de varios clientes que hablan de que importante, un juez de Roma. En realidad lo que ha hecho el Tribunal de Roma, y es lo que están haciendo todos los tribunales, es suspender un procedimiento en espera de saber qué es lo que dice la Corte Constitucional. Porque, mm, porque es fundamental el hecho de que se elevó esta cuestión muy rápidamente. De hecho, nosotros no nos esperábamos que en menos de un año estaríamos delante de la Corte Constitucional. Digamos que la suerte nos ayudó en ese caso que os digo, delante de un juez que era digamos, que tenía esa predisposición a hacer esta solicitud y la suerte nos ayudó, ¿no? Digamos que alguien mandó desde arriba un pequeño ayudo para todas estas personas, pero a lo que iba, me perdí. Eh, no sé no sé dónde no, estaba yendo. estábamos hablando de Ah, la, sí, no, del hecho de que es súper importante que se haya elevado, porque lo que dicen ahora que ha hecho el Tribunal de Roma es lo que tienen que hacer todos los jueces en este momento. En este momento hay un procedimiento que está abierto y sobre el cual tiene que decidir la Corte Constitucional. ¿Por qué? Sobre la inconstitucionalidad de una normativa puede solo decidir la Corte Constitucional, no pueden decidir los jueces, ¿vale? No pueden decidir los jueces normales, digamos, de primera instancia, de cualquier tribunal. No puede decidir sobre eso. o sea, sería Hay una cuestión. básicamente la única forma que podría haber una Exacto, marcha atrás, ¿no? Porque digo, de otra forma esto seguiría en pie y no habría exacto. ningún tipo de modificación o cambio, Si no ¿no? se hubiera hecho la solicitud, la elevación, ¿vale? De la solicitud de inconstitucionalidad por parte del Tribunal de Torino, todos los recursos que se presentaron sucesivamente a la emisión, primero del decreto y luego de la norma de la ley,
si llegaban delante de un juez que no lo veía claro, lo podía directamente rechazar. Ese era el riesgo muy grande que se corría en los primeros meses. De hecho, yo no presenté recursos hasta finales de este verano, porque hasta que no tuvimos diferentes cuestiones, preferí esperar, ¿vale? Porque si tú presentas un recurso de inconstitucionalidad delante de un tribunal, como puede ser los que sabemos que ya venían no siendo tan, digamos, permisivos, lo que te puedes encontrar es con un juez que dice, yo no voy a hacer ninguna solicitud de inconstitucionalidad y rechazo el recurso porque considero que la normativa es correcta y no tienes derecho a hacer la solicitud. Ese era el riesgo más grande que existía hasta que se elevó la cuestión. Porque en el momento en el que se eleva la cuestión y en el que la Corte Constitucional tiene que entrar a ver esta cuestión, no puede haber ningún juez en toda Italia que diga te lo rechazo de plano. Porque justamente Porque ya se puso, porque ya se ha puesto en cuestión y porque lo que hacen, los que están haciendo todo lo estamos haciendo todos los colegas, es pedir un rinvío, que es un aplazamiento, hasta que la Corte decida. Porque no eres tú, juez de primera instancia, el que tiene que decidir, es la Corte y luego tú te tendrás que adecuar a lo que diga la Corte. Por eso es tan importante que haya salido tan rápido, porque si no, hubieran podido haber millones de rechazos en los diferentes tribunales. claro, claro, esto da como de alguna forma una ventana Una de tiempo también seguridad. para... Sí, Exacto, exacto. claro. Entonces, Y entre esta cuestión y la cuestión que el juicio, no sé, imagino que lo seguiste en junio, el día 24 de junio, sí, se fue ante la Corte Constitucional por una cuestión anterior que habían solicitado varios tribunales de Italia. Entonces, la Corte se posicionó, digamos, entre comillas, a favor de los descendientes, ¿no? Dijo que era ilegítima la solicitud que se había hecho ante la Corte y que a la vieja normativa ellos no podían entrar a modificarla porque ellos son lo único que pueden entrar a ver es si una ley es conforme o no conforme a la la Constitución. Constitución. No pueden entrar a legislar, eso lo tiene que hacer el legislador, ¿no? Entonces, básicamente, el día 31 de julio salió esta sentencia de la Corte Constitucional que nos dio más pie a presentar recursos, porque tenemos un mínimo de seguridad jurídica en este momento presentando un caso, porque sabemos que no nos lo pueden rechazar por ahora, hasta que no haya una decisión de la Corte. El juez lo único que puede hacer es esperar, por un lado, y por otro lado tenemos digamos, un precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional que es bastante positivo. Esta es la situación hoy en día. Claro, y acá digo esto, ¿no? La Corte hay como tres escenarios que pueden llegar a suceder después del 11, bueno, el 11 de marzo. Digo, puesto puede ser que se pronuncie a favor, digamos, del decreto, que se pronuncie en contra o que parcialmente, ¿no? Por lo que entiendo, como que se puedan Sí, hacer. digamos, Si nos puedes contar, hay varias Sandra, cuáles son situaciones. estos escenarios, ¿no? Y Claro, ¿cómo hay pueden varios cambiar estos escenarios. escenarios la situación para todos esos descendientes que quedaron a la espera de, ¿no? Porque hoy por hoy, no sé, a mí me escribe mucha gente diciendo, bueno, quedaron como en una especie de nebulosa, esperando a ver si pueden hacer el reconocimiento, si no. Entonces, si nos puedes contar un poco qué podría pasar en estos varios escenarios después del pronunciamiento de la Corte. Entonces, podrían pasar, eh, vamos a ver un poco las diferentes hipótesis. Primera hipótesis, la Corte entiende que es fundamentada las razones que se han solicitado desde Torino y declara la normativa inconstitucional, ¿vale? Si la declara inconstitucional, y aquí me conecto con una de las preguntas que nos acaban de Exacto. llegar, si la retroactividad cae todos los nacidos antes del 28 de marzo, ¿podríamos hacer todo normalmente en la comuna o en el consulado? Yo creo que sabemos todos la respuesta. O sea, lo veo realmente prácticamente imposible. Primero, porque el gobierno ya ha decretado una normativa que deja sin
competencia a los consulados en 2029. Se acabó presentarla en los consulados. En los consulados ya no se presentarán solicitudes. A partir de 2029, obviamente, pero eso es claramente la idea que tiene el Estado de que no quiere seguir con las solicitudes en los consulados. Primera cosa. Entonces, visto que hoy tienen una retrato, ¿no? Un retraso tan grande, ya será mucho si consiguen definir todas las que tienen pendientes antes de 2029. La cuestión de las comunas, importante decir, en las comunas se podían hacer hasta ahora las solicitudes porque Italia emitió una circular, una normativa que permitía hacer esta solicitud en las comunas, ¿vale? Eso Italia lo puede siempre quitar. Que sería la circolare K28, Exacto, ¿no? exacto. Okay. Gracias a esa circular, las comunas, digamos, adquieren un poder que normalmente no cabe en las comunas. Imagino que muchos de los que están hoy viendo el vivo habrán seguido mínimamente también el tema de la nacionalidad española. En ningún momento la nacionalidad española se podía pedir en las comunas. O sea, lo que hace Italia de permitir que los descendientes fueran a la comuna, presentaran su carpeta, es un caso realmente único a lo mejor en todo el mundo, porque no he visto nunca un oficial, ¿no?, de una comuna que tenga la potestad de emitir un acto tan importante, que es el hecho de nombrar, ¿no?, de conceder una ciudadanía italiana a una persona. Eso se hizo por parte de Italia en su momento porque consideraron, imagino que, bueno, les convenía, pero se lo pueden siempre quitar. Y si quitaran eso, no sería inconstitucional, porque te dan otra solución, que es presentarlo en el Oficio Único Central de Roma. Que todos nos imaginamos cómo tendrá que ser ese oficio único, porque las solicitudes se tienen que presentar en papel. Entonces, no sé, o lo hacen no sé, en una sede realmente enorme, o si no, no sé dónde van a recoger todas esas Y digo, solicitudes. si ya los consulados estaban saturados y las comunas estaban saturadas, y si esto que se hizo justamente fue para descongestionar un poco toda esa rueda y lo veo un poco infactible. Digo Entonces, que, digamos que hipotéticamente, idealmente, sí, si fuera declarada inconstitucional, el día siguiente podríamos ir a la comuna y hacer la solicitud. De hecho, si esto pasara, mi consejo es que corráis. O sea, si esto pasara, mi consejo es que el día siguiente corráis a hacer la solicitud. A lo mejor no en el consulado, porque en el consulado no creo que os den turno, ya no hay turnos hoy, que están aceptando solo hijos y nietos. Imaginaros el momento en el que se abriera para todos, ¿no? O sea, sería realmente casi imposible. Pero desgraciadamente yo no creo que eso pase. Yo no creo que eso pase porque el gobierno sabe muy bien que esto puede pasar y va a tomar medidas. Va a tomar medidas con nuevas restricciones, con a lo mejor pues eso, la imposibilidad de hacerlo a través de la comuna, etcétera, etcétera, poniendo más requisitos, dando a lo mejor, emanando una nueva normativa que establezca un plazo para poder hacerlo y de mientras, pues bueno, va pasando el tiempo de nuevo. Esa es la hipótesis en el caso en el que fuera positivo. O sea, en el caso en el que la Corte dice, bien, perfecto, aún en ese caso yo dudo muchísimo y pongo la mano en el fuego y sé que no me voy a quemar, que no va a volver la situación igual que antes. No va a volver como estaba antes. Entonces, en esa situación quedará siempre, como está hoy, la vía judicial. La vía judicial por imposibilidad de presentar la carpeta porque no hay turno, la vía judicial por X motivos, ¿vale? Veremos en base a cómo esté la situación. No tenemos una bola de cristal y no sabemos qué es lo que pero se podrá también, intentar. Sandra, imagino, digo, si todo esto también se hizo de alguna forma para descongestionar consulados comunes, ahora se están congestionando en los Sí, tribunales, digo, y más que se van porque a congestionar. Y más y que se van a congestionar, porque te digo solo que
hay un par de tribunales que son, digamos, los que más tardan en aceptar. Nosotros como abogados lo que hacemos es presentar el recurso online, ¿vale? Entonces tú Ok. mandas con la PEC un sobre criptado donde dentro Mm. del sobre está el recurso, los documentos. Eso lo podemos hacer solo los abogados con un programa especial que tenemos, y mandamos con nuestra posta electrónica que está registrada, etcétera, etcétera, porque solo el abogado puede hacer este tipo de depósito. Lo mandas a los tribunales, ¿vale? En toda Italia. Y el tribunal, cuando recibe ese sobre, lo que hace es abrirlo y darle un número de expediente, ¿vale? Bueno, te puedo decir que hace 13 años que yo empecé a trabajar en Italia, cuando tú mandabas la busta, normalmente el mismo día o al día siguiente ya te la aceptaban. ¿Y ahora? Últimamente había tribunales el año pasado, etcétera. El año pasado, Milán, por ejemplo, tardaba una semana en abrir ese sobre. Venecia podía tardar también más. Hoy yo he depositado varios en diciembre y me los han abierto ahora en Milán y en Venecia, dándoles un número de ruolo que está casi en los 3.000. O sea, hoy ya se está congestionando el tribunal y aún no hemos llegado al momento, digamos, de más situación crítica, porque seguramente contra más nos acerquemos a la fecha de la audiencia, más gente presentará el recurso y ya cuando tengamos la resolución, pues eso será el caos total. Sandra, los recursos que se presentan, digo, que se están presentando ahora, porque digo, antes quien no podía ir por la vía administrativa terminaba yendo por la vía judicial, digamos. Ahora, Ujú. una persona que, digo, por ejemplo, se quedó afuera con la nueva normativa, con el nuevo decreto ley, pongamos un bisnieto, ¿no? Un Ujú. bisnieto. ¿Se están presentando ese tipo de recursos en contra Yo puedo de... hablar, sí, sí, se están presentando, puedo hablar por lo que estoy haciendo yo, obviamente no sé cómo lo presentan los otros compañeros, ¿eh? Puedo deciros más o menos en nuestra asociación cómo gestionamos este tipo de casos. Primero, tenemos a un constitucionalista que ha preparado con nosotros ese recurso. No es un recurso que hayamos preparado nosotros de pleno, lo hace un constitucionalista con nosotros. Es un recurso muy largo, ¿vale? Muy extendido, porque se entra a contestar todas las partes de esta normativa que no van bien. Y se le da diferentes vías al juez para que emita, ¿no?, luego un recurso positivo. Entonces, no entraré mucho en la línea de defensa porque eso, cada abogado pues sigue la suya, y eso también pues no sería correcto, ¿no? Porque daríamos demasiada información a lo mejor también. Entiendo. Pero hay una estrategia legal detrás, que prevé las diferentes hipótesis, que prevé la hipótesis en la cual la Corte emita una declaración de inconstitucionalidad, que prevé la hipótesis en la cual la Corte emite una denegación por improcedibilidad, porque podría pasar, ¿no? Aparte de emitir como decíamos antes, ¿no?, las diferentes hipótesis. La primera, que declare inconstitucional. La segunda, que diga que la solicitud que se hizo pues es improcedible porque en ese caso no se podía hacer. Eso podría ser otra solución, que quiere decir que no queda cerrada la vía, sino que tendrá que haber otro juez que eleve de nuevo la cuestión. Esa podría ser otra situación. Otra situación podría ser que la denegue totalmente porque entiende que no hay razones. Esta situación realmente yo la veo, esta hipótesis la veo muy difícil, muy remota, bajo mi punto de vista. Y hay otra hipótesis que es lo que decíamos antes, que puede ser que declare una parte de esa normativa inconstitucional, pero no otras partes. Declara inconstitucional el hecho de que es retroactiva, declara inconstitucional el hecho de que crea una situación de nivel B para los hijos que adquieren una ciudadanía que ya no es por sangre, sino que es por beneficio de ley. Eso quiere decir que esos niños no podrán pasar, cuando sean adultos, no podrán pasar la ciudadanía a sus hijos, a menos que no vivan durante un tiempo en Italia, ¿vale?
Ese es otro punto de los más controvertidos de la normativa, ¿no? Esas son, digamos, básicamente las hipótesis que se pueden barajar más fácilmente. En el caso en el que fuera denegada, la cuestión, y ya nos estamos preparando para ello, se podría llevar a la Corte Europea. O sea que no terminaría la batalla en ese momento, tenemos otra posibilidad delante de la Corte Europea, que es una posibilidad realmente también muy interesante y seguramente vincente, ¿no? Como dicen en Italia. Y la otra situación, que es la que yo creo que va a pasar, es que la Corte declare inconstitucional esta normativa y el Estado, de mientras, que es lo que hablábamos antes, emita una nueva normativa y vuelva a bloquear la situación. Entonces, delante de esa situación, habrá que volver a empezar de nuevo. Claro, porque si ese es el escenario, después se van a seguir presentando recursos en la nueva normativa, digamos. Si se emite una nueva normativa que bloquea nuevamente el acceso. O sea, es como todo un panorama bastante. Claro. Digamos que en esa situación, ¿quiénes son los que quedarían salvados? Los que han hecho ya un recurso delante de los tribunales. Porque por ley a ti te se aplica la normativa que es vigente en el momento en el que tú presentas el recurso. No pueden aplicar una normativa sucesiva que te daña, digamos, que va en contra de tus intereses. Si es digamos, positiva, si te ayuda, sí que te la pueden aplicar, si te va, digamos, contra, no te la pueden aplicar. Entonces, por eso es importante en este momento saber bien cuál es la estrategia que queremos llevar a cabo y os invito a informaros, ¿no? Con especialistas, porque realmente hoy tenemos la posibilidad de salvar esta situación, mañana no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿vale? Y hoy esa Eh, posibilidad sería presentando un recurso, digamos, a través de la vía judicial. A ver si entendí bien. exacto. Y te lo digo yo en junio, finales de junio, mayo, estuve casi un mes por Argentina y por Chile, y en todas las conferencias que dije, no hagáis el recurso por ahora. Me acuerdo, sí, incluso que No lo había, hagáis. sí. Sí, hice también algún vivo y le dije, no hace falta hacerlo ahora, necesitamos un caso para que llegue a la corte. Pero hoy sí que es importante hacerlo. Y no es un tema de cuestión económica. Obviamente, si hay alguien que no se lo puede permitir porque tiene un coste elevado, obviamente, ¿no? No vamos a decir que empiecen a pasar penas para hacer un recurso, obviamente. Pero si tienes la posibilidad económica de poder hacerlo, la situación no volverá hacia atrás igual como estaba antes. Con lo cual te quedará igualmente, la única opción que te quedará muy probablemente en unos meses es hacer la vía judicial, pero la harás en una situación que no se sabe cuál será, porque puede que de mientras haya salido una nueva normativa, y además la harás con unos tribunales que ya estarán colapsados. Por eso ¿Vale? conviene, claro, de Esa es la alguna forma. situación, esa es la situación actual. Nos dice Janino, ¿se conocen los argumentos que presentaran los abogados del gobierno en la audiencia? Lo conocemos muy pocos y no se pueden obviamente difundir. Pero sí, se conocen ya, claro. Ha sido depositada la memoria por parte de la Advocatura del Estado y los que estamos en el procedimiento lo conocemos, pero no se puede obviamente difundir, igual que no se puede difundir tampoco la estrategia, ¿no? Que se va a llevar a cabo en la Corte. Lo que ¿Cómo va puedo a ser la deciros es que estamos audiencia, trabajando Sandra? Digo, muchísimo. para una persona que no, digo, que no sabe mucho, ¿no? ¿Cómo va a ser esta audiencia del 11 de marzo? Esta audiencia del 11 de marzo va a ser una audiencia histórica. No sé si alguno siguió lo que pasó el día 24 de junio. Yo fui personalmente a la corte el día 24 de junio y los mismos de la corte, o sea, se acabó el aforo, no pudo entrar gente que quería entrar. Y los mismos, digamos, que organizan, ¿no? El acceso a la corte, decían que no había pasado nunca.
O sea, nunca se había llenado tanto la Corte Constitucional de gente interesada en seguir la audiencia. Entonces, la Corte tiene diferentes plantas, es muy grande y tiene, digamos, la sala donde se realiza el juicio. En la sala donde se realiza el juicio entran solo los abogados de la defensa, ni siquiera todos los abogados, porque en una situación normal podrían entrar abogados que no tengan nada que ver con el caso. Hoy va a ser prácticamente imposible que esté dentro de esa sala una persona que no esté en la defensa, porque como te comentaba antes, seguramente tendremos dos casos donde en la primera causa, que es la de la Ordenanza de Torino, se han constituido ya diferentes asociaciones. Eso quiere decir que a lo mejor tendremos, no sé, 20 o 30 abogados que están como abogados nombrados por la asociación, por los venezolanos que hicieron inicialmente la causa, por AGIS, por AUCHI, o sea, cada uno va a llevar su abogado, ¿vale? Entonces eso va a ser la sala ultra llena, de hecho, Después, por gente otro que lado, conoce están los abogados que serían los abogados digamos, del de la Estado, Advocatura del Estado, de la Exacto. Advocatura del Estado, sí, puede ser que no se presenten. Ok. No sabemos. No sabemos si se van a presentar. Pero sí, no, la abocatura a lo mejor serán dos, tres abogados. No creo que sean muchos más. Y luego lo que hace la Corte es habilitar otras salas donde puedes seguir en directa lo que está pasando porque viene todo grabado. No sé si recordáis, en la otra audiencia se registró todo, todas las intervenciones de todos los compañeros fueron registradas por vídeo. Pues ese mismo vídeo se transmitía en otras salas de la corte muy grandes donde cabía mucha más gente, ¿vale? Os puedo decir que el día siguiente al que se publicó la fecha de la audiencia, ya no había foro ni para ir a las otras salas. Es O que sí, sea, sí, increíble. es claro que es un tema que digo, incide digo, muchísima gente y digo, que tenía pensado obtener el reconocimiento, digamos, con todo lo que ello conlleva, digo, porque tiempo, dinero, investigación, un montón de cuestiones, ¿no? Y mucha gente que lo estaba haciendo ya acá en Italia y de repente de un día para el otro te cambiaron todos los planes. No, fue una Porque situación increíble. Fue una digo, situación increíble de gente que se quedó, no, los nominados, los varados, gente que ya estaba aquí, pero a lo mejor no había podido presentar la carpeta, gente que ya tenía su pasaje comprado, gente que ya tenía una carpeta lista. Y eso sabemos qué es lo que significa. Eso significa que han pagado normalmente a un gestor para que le solicite las actas. O sea, gente que ya había invertido a lo mejor 2 o 3 mil dólares en ese procedimiento y que luego se quedó sin poder hacer nada. Mucha gente se quedó así, mucha o gente. sea que hoy, digo, por lo pronto el escenario que tiene una persona, digo, no sé, voy a poner un ejemplo, ¿no? Mi ejemplo de si yo, por ejemplo, no hubiese, si hubiese hecho el reconocimiento ahora, ¿no? Si quisiera hacer a través de mi bisabuelo la ciudadanía iure sanguinis, en este momento todo lo que eran las vías que conocíamos, ¿no? Comune, consulado, están como bloqueadas. La única opción que yo podría tener es hacer un recurso. Sí, sí. Hoy la Con única el, vía, sí. hoy la única vía es la judicial, porque delante de una situación injusta, los únicos que pueden hacer justicia son los jueces, ¿no? La única vía es la judicial. Eso obviamente tiene un coste más elevado, pero consideremos que en esta platea de gente interesada, que pueden ser aproximadamente unos 60 millones en el mundo, 60 millones de personas. O sea, imaginaros si la única vía que queda es la judicial, ¿qué es lo que puede pasar? Es que ¿Qué sí, es lo que claro. puede pasar en los tribunales? Eso puede ser, bueno, no sé, Claro, todavía. veremos. ¿Y qué puede, digo, esto también te lo había consultado,
¿cómo va a impactar esta audiencia, digo, sobre los trámites que ya están en curso, digamos, sobre todos estos recursos? ¿Cómo podría afectar, digo, qué podría suceder con todos estos recursos que se han presentado en estos escenarios hipotéticos? en estos meses? ¿Qué es lo que pasa cuando la Corte Constitucional declara inconstitucional una norma? Lo que pasa es que ya más nadie la puede aplicar. Eso quiere decir que el juez que tiene un recurso pendiente para resolver el caso no podrá aplicar esa normativa porque es inconstitucional y es como si esa normativa desapareciera del orden, ¿vale? De leyes del Estado. No existe, es como si no existiera porque no se puede aplicar porque es inconstitucional. Entonces, delante de esa situación, todos los recursos que se hayan presentado, el juez no podrá aplicar esa normativa que es inconstitucional, no podrá aplicar eventualmente nuevas normativas que se hayan emanado después de la presentación del recurso y lo único que podrá hacer es volver a la ley del 92 y aplicar la situación antecedente a marzo del 2025. Entonces, Da usted entonces todos los recursos que estén presentados la se persona. quedarán salvados porque los jueces estarán obligados, les guste más la decisión o menos, tienen que acatar lo que dice la Corte Constitucional. Y ahí volvemos un poco a lo que decías, de por qué es conveniente presentar un Claro, recurso en este momento. sí, sí. Porque después de que la Corte Esa se es la situación. pronuncie, ok, ok, Esa es la situación hoy en día. ok. Entonces, bueno, vamos a ver entonces qué va a pasar el 11 de marzo, que va a ser una fecha muy decisiva. Porque hace poco también me escribió una persona y me decía, bueno, ahora entonces sí puedo, tengo que esperar, pero puedo también hacerme con un tatarabuelo, haciendo Hay todas sus mucha gente que está investigaciones. esperando, igual que había mucha gente que esperaba a ver si la cosa se arreglaba cuando lo encontraban turno, ¿vale? Había mucha gente que prefería esperar, bueno, es que no es segura la causa, es que no hay nada seguro, o sea, en esta vida no hay nada seguro. Lo que está seguro es que la cosa está yendo siempre a peor. O sea, hace 10 años era mucho más fácil, hace 5 también, hace 2 un poco menos, y hoy la cosa se está complicando y la línea que sigue es que se siga complicando cada vez más. O sea, que si hoy tenemos esta mínima posibilidad, que es bastante probable, porque no es que hagamos un recurso sin una base jurídica, hay una probabilidad realmente alta de que la Corte emita una sentencia en la cual declare inconstitucional esta normativa, porque hay una serie de aspectos que son muy claros que vulneran derechos de muchas personas y no se puede quitar un derecho sin que tú seas el que renuncies a él. Claro, un derecho ya adquirido, ¿no? Porque Claro. adquirió en el nacimiento. Exacto. Entonces, bueno, el trabajo que estamos haciendo ahora, hasta la fecha de la audiencia, obviamente es enorme, es realmente muy grande. Van a haber seguramente muchas publicaciones, digamos, de expertos en estos próximos, estas próximas semanas. Yo creo que es muy importante también la opinión pública hoy, el hecho de que se cuestiona que los descendientes de italianos no tienen vinculación con Italia. Eso es totalmente mentira. Y eso lo puedo decir yo porque he estado en Argentina durante semanas y me parecía en muchos momentos que estaba en Italia. O sea, lo que pasa es que los jueces no han estado nunca en Argentina o en Brasil, donde hay zonas donde se habla, ¿no?, una lengua muy parecida al italiano. No han estado allí, no saben cuál es realmente el impacto, ¿no?, que esa línea de sangre, que esa descendencia de italianos ha creado en los estados donde emigraron esas personas. Por eso yo creo que lo único que podemos hacer hoy, que pueden hacer todos los descendientes, es dar a conocer esa situación. O sea, difundir con noticias también desde Argentina, desde donde sea, difundir esta cuestión, el hecho de que realmente hay una vinculación, que no, que el hecho de comer la pasta cada domingo en Argentina es típico, que la mayoría de Mm. los carteles en muchas ciudades son todos de apellidos italianos, que, o sea,
muchas cosas que no se saben desde aquí, ¿no? Eso es lo que pueden hacer hoy los descendientes, intentar difundir toda esta vinculación grande con Italia, porque existe, existe. Sí, 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 y bueno, y justamente eso es algo que se decía, que Tajani decía que se quería promover un vínculo real con Italia, y bueno, sí, es cierto, la verdad, porque lo que decís es cierto, porque Argentina justamente, no sé, si yo me pongo a pensar, digo, no sé cuál es el porcentaje, porque no quiero tirar una cifra que no sea inexacta, pero una gran cantidad de personas tienen Una vez apellidos leí que el italianos. 70%. Sí, no sé, por eso digo, es realmente no sé, si yo me pongo a pensar en mis conocidos, la mayoría tienen apellidos italianos Es como y una tienen, mezcla entre Italia y España, Argentina. Argentina es una mezcla, sí, sí, Mm, sí, 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 sí. sí, sí. Pero bueno, habrá que esperar, ¿no? A ver qué puede suceder. Y bueno, estaremos un poco expectantes de esto. Sandra, y yo, para la persona que nos está viendo, bueno, si querés contarle un poco cómo te pueden contactar, cómo pueden ponerse en contacto contigo. Encuentran todos mis contactos, los pueden encontrar en mi página de Instagram. Eh, Ramajo Legal es tu web. ramajolegal.com es mi web, ahí encuentran todo el correo, pueden mandar un formulario a través de la página, pueden mandar un email, lo tienen todo, está todo online. Como para, digo, para la persona que de repente ahora Sí, quiere, bueno, esto, evaluar la posibilidad de eso. Me imagino que para presentar un recurso también se ponen en contacto sí, sí. con vos, con tu equipo y bueno, y se empieza a hacer el análisis. Sí, es importante, digamos, por el tema de que falta realmente poco, hacerlo cuanto antes, cuanto antes. Conviene esto, importante dejar claro que, bueno, acá dice Janino, en Perú también tenemos una comunidad Es grande, aunque cierto, no. es cierto. Sí. Mira, estas dos carpetas, no sé si se lee, pero es de Perú. Tengo, tengo conocidos, creo que unas 200 personas de Perú ya. O sea que sí, lo sé. Hay una grande comunidad en Perú. Obviamente no es tan grande como puede ser en Argentina o en Brasil, porque Brasil es realmente enorme Brasil, también. sí. Pero sí, hay muchas comunidades muy grandes en todo el mundo. En Estados Unidos hay una comunidad italiana muy grande, en Australia, en Canadá, en Chile. Yo la verdad es que tengo clientes prácticamente de todo el mundo, de Ecuador, también tengo clientes de Colombia. Se fueron un poco por todo el mundo los italianos. Y yo, o sea, Y se van, digo, porque se y van se ahora van, también, y y se también eso es van. otra polémica que he escuchado, mucha gente italianos que se han ido a, no sé, que están en Reino Unido, y que también la polémica es qué pasaría con ellos que se fueron y no, porque también ese es el punto, no es solamente Claro, para las a personas ellos también que les quieren afecta, acceder. obviamente. Claro, no es ¿Vale? solamente para También. los descendientes de tercera o cuarta generación, esto impacta también en los A italianos todos. que están emigrando ahora. Es más, impacta, yo creo, hasta en el sentimiento de todos los descendientes que están en el mundo que han promovido siempre mucho el Made in Italy. ¿Por qué es conocido el Made in Italy en el mundo? ¿Por qué un país tan realmente pequeño es tan conocido en todo el mundo? Porque emigraron en todo el mundo y tramandaron ¿no? Esas tradiciones, esas maneras de hacer las cosas, y gracias a ellos el Made in Italy hoy es como es. O sea, yo de eso no tengo ningún tipo de duda. A mí me hizo mucha gracia una entrevista que hizo hace nada Tayán, hace un mes o así. No sé si habéis leído que se ha llegado finalmente a un acuerdo entre Europa y Mercosur, con lo cual se van a liberalizar, eh, digamos, los cambios, ¿no? Las importaciones y exportaciones entre países de Mercosur, entre los cuales está Argentina y Brasil, y Europa, ¿no? Bueno, pues lo que dijo Tajani fue que teníamos que Italia, ¿no? Iba a crecer seguramente mucho y que tenían que aprovechar el hecho de que hay grandes comunidades de italianos que están en esos países. O sea, increíble. Sin comentarios.
Sí, sin sí, 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 comentarios. sí, 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 sí. Bueno, Sandra, nada, creo que al final pudimos abarcar nada, diferentes puntos de esto que se viene, que es tan importante, que es la audiencia de la Corte del próximo 11 de marzo. Y bueno, vamos a estar expectantes a ver de qué es lo que va a Mucho. pasar, pero creo que Sí. bueno, súper claro todo. Un poco conocer esto, ¿no? Cómo puede qué puede hacer una persona ahora, ¿no? En el corto plazo, antes también de la audiencia y después veremos a ver qué pasa. Estaremos expectantes de seguir esta audiencia y Ojalá, bueno, ojalá os la nada. pueda retransmitir. No digo en directo porque dentro de la aula no se puede, pero ya he hecho mi solicitud para estar ahí presente a ver si me dejan entrar. Bueno, Que va a estar tan llena el aula que no sé si vamos a poder entrar, pero bueno, lo vamos a intentar. va a ser un día histórico, como bien lo has dicho. Y bueno, nada, de mi parte agradecerte por A siempre, ti. nada, tanta claridad, digo, en un tema en el que hay muchas preguntas y donde falta un poco a veces de información clara, ¿no? Así que agradecerte por este vivo, por este tiempo. Y bueno, y seguramente estaremos haciendo otros. Y sé que vas a estar haciendo otro vivo. Sí, Así voy a que hacer uno específico para hablar solo y responder preguntas sobre los juicios que se están haciendo. Básicamente por eso, porque no hay abogados italianos que estén dando esa información. Desgraciadamente la información llega un poco sesgada porque llega a través de personas terceras, abogados extranjeros, abogados que no están presentando el recurso en el tribunal. Tú no puedes, si tú eres un abogado de cualquier otro país que no sea Italia, no puedes decir yo presento el recurso porque no lo puedes presentar tú. ¿Vale? Entonces, obviamente no conocen exactamente qué es lo que se presenta, no saben cómo se están, digamos, qué tipo de orientamiento están tomando los diferentes tribunales. Hay cuestiones, ¿no?, que me gustaría aclarar y poder dar la posibilidad a los que quieran preguntar en directo de darles una respuesta a todas esas dudas que sin duda seguramente son muchas. Ok, así que bueno, vamos a estar siguiendo también el vivo bueno, para eso también, tener un Sí, poquito más de seguramente claridad. la próxima semana lo estaré realizando. Así que bueno, ya le daremos difusión. Por acá nos preguntan, Fabiana nos dice lo agarré tarde, ¿dónde lo retransmiten? Lo vamos a estar publicando en ambas cuentas, en la cuenta de Todo sobre Italia y en la cuenta de Sandra, así que después van a poder tener acceso y seguramente después también vamos a compartir algunos fragmentos para las personas que no lo llegaron a ver. Y bueno, invitar también a todos a que vayan a seguir después el vivo de Sandra, que va a ser interesante por toda esta cuestión de los juicios y seguramente van a poder, sí, también plantear dudas y otras cuestiones Sí, para que... dudas más específicas, más puntuales sobre el tema de los juicios. Acá nos dicen, Hugo, muy interesante, gracias por ayudar a entender lo que está pasando con la ciudadanía. La mitad de mis hermanos son ciudadanos, la otra mitad quedó en la nebulosa porque no se sabe qué sucede. Claro, esto es tremendo, esta es otra cosa Tremendo. es incomprensible, ¿no? Como de repente, bien podría ser también... Es otro de los argumentos. Es otro de los argumentos que se presentan cuando hay un caso donde hay una discriminación intrafamiliar, ¿no? O sea, yo tengo un papá, un hermano, un primo que son ciudadanos y yo me quedé fuera porque no hice el recurso en su momento, porque no vine a Italia, ¿no? Entonces, obviamente, ese tipo de discriminación dentro de una misma familia, pues es uno de los motivos más para solicitar al juez que se pronunció y que se pronuncie dictando, ¿no?, el reconocimiento de estas personas que se quedaron fuera de la posibilidad de hacerlo. Sandra, y te hago la última pregunta y ya con esto terminamos. Pero, digamos, en el transcurso de este año que ha pasado, ¿no? Ujú. Después de que se hizo el decreto, se convirtió en ley, se presentaron un montón de recursos. De todos esos recursos, ¿se han dictaminado sentencias? Nada. Nada, Nada. nada. No existe.
por lo que explicaba antes, no existen ni sentencias positivas, porque están todos, o sea, las únicas que están, entre comillas, positivas son las de Torino y la de Mantova, que es la que Ok. sigue en su curso, y el curso es que la declaratoria tiene que llegar desde la Corte Constitucional. O sea, no hay un juez que pueda declarar ciudadanos a unos recurrentes, digamos, obviando la normativa, ¿vale? No existen. Yo sé que dicen que circula una sentencia, donde hay un juez que ha declarado a unos ciudadanos italianos. No he tenido el honor de leerla. Muy probablemente o era un juez que no se percató mucho y emitió la sentencia sin verlo, o realmente yo creo que también el abogado no la ha hecho pública porque tiene miedo a que la impugnen. ¿Vale? Entonces, por ahora de público no tenemos nada. No tenemos tampoco rechazos por el hecho de que decíamos antes de que el juez no puede rechazar porque el caso, que es básicamente el mismo que nosotros le presentamos, está delante de la Corte Constitucional. Entonces, no puede rechazarlo, tiene que esperar a ver qué es lo que decide la Corte. Y por acá teníamos otra última pregunta. Dice, ¿qué pasa con todo lo que me imagino que es todo lo que presentan los consulados? Están siendo atendidos. Yo presenté mi reconocimiento en septiembre del 25. ¿Qué pasa No sé, desconozco dónde lo presentaste, Fabiana. Lo presentaste, imagino, como descendiente, digamos, de primera o segunda generación, porque están atendiendo solo primeras y segundas generaciones en los consulados. No están atendiendo todos, digamos, las casísticas que se atendían hasta antes del decreto. Se ha cortado la línea y solo hijos o nietos están evaluando, vale, es nieta en La Plata. Esas tendrán que ser evaluadas. ¿Qué es lo que podría pasar, Fabiana? Desconozco en este momento La Plata, qué año se está verificando. ¿Qué es lo que podría pasar? Que si no les da tiempo de verificarla antes del 29, antes del 2029, porque en definitiva mancan 3 años, ni siquiera 3 años, y hay casos en Rosario, por ejemplo, que han tardado 12 y 15 años en resolver una solicitud. Si no lo hicieran dentro de este tiempo, lo que pasaría es que esa solicitud seguramente se iría a la oficina central. ¿Qué sería esta oficina que se crearía en Roma? Exacto, que ya está determinado que se va a crear, o sea, ya no es hipotético, ya ha salido la normativa con la cual los consulados ya no van a tener potestad para este tipo de trámites y se van a dedicar pues a hacer pasaportes, resolver cuestiones, ¿no?, diplomáticas entre los ciudadanos que estén en el extranjero, etcétera. Sí, tienen 2 años en teoría para responder, pero la mayoría de consulados no lo hacían. O sea, la normativa lo que dice es que la solicitud tiene que ser resuelta en máximo 2 años, ¿vale? Pero muchos consulados no lo hacían. Desconozco en este momento si La Plata está manteniendo esa, esta obligación, digamos, ¿no?, normativa que les impone de tener que evaluar la solicitud en máximo 2 años. Muchos de los que se encontraban, por ejemplo, después de 10 años de esperar en las filas en Brasil, es el motivo por el cual muchos empezaron a hacer recursos, porque después de estar 5 años, 6 años después de haber presentado la carpeta, 10 años algunos, empezaron a hacer recursos. O sea, que no sería un caso fuera de lo común, porque ya ha pasado antes de siquiera emitir el decreto. Claro, claro, claro. Ahí está, te volví a ver porque se me había quedado congelada la Ah, pantalla. Bueno, también invitamos a todas las personas que se encuentren con este vivo después a que, bueno, puedan dejar sus consultas y, bueno, las iremos sí, así respondiendo también con... las podré ir respondiendo si hay consultas muy específicas en el próximo vivo.
Sí, 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 y eso, y seguramente va a ser el próximo vivo que Sandra haga la semana que viene sobre el juicio, va a ser súper interesante, así que vayan también a seguir su perfil porque lo va a estar transmitiendo desde allí. Y bueno, por mi parte, Sandra, agradecerte una vez más Sí, toda la claridad, siempre es un placer encontrarnos y charlar y bueno, traer un poco de claridad a todo esto, a este tema que, bueno, es como trae también, genera muchas dudas, muchas preguntas y siempre una profesional como vos que, nada, honestidad también y claridad, un tema que genera tantas preguntas y tantas cuestiones. Así que te estaremos sí. siguiendo Es y necesario. Un poco también es la parte también, ¿no? Nuestra labor social, entre comillas, como abogados tenemos también la obligación un poco de aclarar todas estas cuestiones. Así que nada, yo te agradezco a ti por la invitación eh, y nada, nos vamos viendo. sí, sí, claro, claro, claro. Bueno, y gracias a todos los que nos estuvieron acompañando en este vivo, que bueno, va a quedar publicado en ambos perfiles. Agradecerles este tiempo y bueno, y nos encontraremos pronto y estaremos siguiendo todas las próximas novedades de lo que podrá ocurrir el próximo 11 de marzo. Muy bien. Bueno, Adiós. bueno, adiós. Chao. Un abrazo Adiós a a todos. todos. Chao, Gracias. Chau, chao. chau.